generación, 70 y 80 vibran en el corazón. Gira la aguja en la frecuencia del ayer, recuerdos que el tiempo no puede deshacer. En cada melodía, un viaje sin volver, nos hace sentir lo que fuimos y ser. Viento Sur, en Clásicos, la primera, 93.1. Nos gustan los clásicos. Por Viento Sur, estamos presentando Conectándonos. Así es, conectándonos siempre a través de la 93.1 FM Viento Sur. Lo habíamos comentado durante nuestra programación cuando arrancamos este día jueves 20 de noviembre, que iba a estar con nosotros como invitado el doctor Pablo Ortiz del Hospital Augusto Esmamburgo, al cual primero le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de nuevo de poder que estés aquí en el estudio de la radio Viento Sur. Hola, buen día, mucho gusto. Bueno, hoy día vamos a conversar, doctor. Esta semana es la semana de la resistencia antimicrobiana. ¿Qué entendemos por resistencia antimicrobiana? Y bueno, ahí es un salud, también es un problema de la salud pública y mundial también, doctor, ¿no? Asimismo, se ha vuelto un problema cada vez más presente a medida que transcurren los años. Entendemos la resistencia antimicrobiana como que los microorganismos, por ejemplo las bacterias, se vuelven resistentes a los tratamientos que nosotros entregamos para combatirlas. ¿Bien? Y este problema se ha llevado a cabo y se ha producido desde que se empezaron a tratar las bacterias y desde que se empezaron a tratar los microorganismos con los elementos que tenemos, como por ejemplo los antibióticos. Ajá. Okay. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esta resistencia antimicrobiana en la realidad hospitalaria? Bueno, ¿y si existe algún aumento, algún patrón aquí en el hospital local? Bueno, al igual que a nivel mundial, que hemos visto que las bacterias se vuelven cada vez más resistentes a los tratamientos típicos que nosotros les entregamos, hemos visto esa misma tendencia a nivel nacional y también a nivel hospitalario en nuestro hospital, el doctor Augusto Esmamburgo. Hemos visto cada vez con más frecuencia bacterias que son resistentes a los tratamientos típicos, lo cual genera complicación a nivel local porque nos obliga a ocupar tratamientos más prolongados y con antibióticos que no son de primera línea y que nos obliga a gastar más recursos, a mantener hospitalizaciones más prolongadas y también vemos más complicaciones a nivel local. Claro, y tiene que usar antibióticos un poco más fuertes, doctor, así en palabras sencillas, ¿no? Claro. Sí, claro. Antibióticos más fuertes o que requieren más monitorización, que requieren mantenerse hospitalizados, por ejemplo, y eso obviamente es un problema que genera gastos económicos, que genera complicaciones médicas y que también nos preocupa. Claro. De nuevo, y como bien dice usted ahí, que claro, antes quizás cuando alguien llega hospitalizado, cada uno, ustedes como profesionales aplican un antibiótico, no es resistente, hay que aplicar algo más fuerte y eso involucra que más días de hospitalización, más recursos y todo la cadena que conlleva eso. Precisamente, podríamos ver, por ejemplo, que alguien que llega con una infección, nosotros las tratamos y claro. que no responde. Claro. ¿Ya? Y eso obliga a que después mantenerse hospitalizado, dar un tratamiento antibiótico por más tiempo, con medicamentos que son más caros, que producen, por ejemplo, más reacciones adversas o que pueden dañar, por ejemplo, a los riñones o al hígado. Claro. Y eso, por supuesto, es un problema. Bueno, ¿y cuáles son las infecciones más frecuentes en la zona que podrían complicarse para el uso inadecuado de estos antibióticos? Generalmente las infecciones más típicas que presentamos. Eso pueden ser, por ejemplo, infecciones urinarias. ¿Bien? Pueden ser, por ejemplo, infecciones respiratorias, como la neumonía. Y también aquellas infecciones de piel, por ejemplo, de los diabéticos que tienden a hacerse heridas en los pies que se pueden infectar. En general, aquellas infecciones que se dan con mayor frecuencia en una persona, que se tienden a repetir, son aquellas que tienden a ser resistencia antimicrobiana. Y también hay otros factores que producen que se genere una mayor resistencia antibiótica.
Claro, oye, doctor, me voy a adelantar un poco ahí, pero quiero enlazarla con esta pregunta, porque lo que estoy mencionando, claro, y esto puede ser incidencia de que de repente la gente, los habitantes, tiendan a automedicarse antibióticos y ahí provenga o cause de que estos antibióticos que usted colocan no surten efecto y hay que colocar algo un poco más fuerte, como conversamos anteriormente. Precisamente, dentro de los elementos que vuelven que una bacteria se vuelva resistente a un antimicrobiano, uno de los factores más importantes es el uso inadecuado de antibióticos. Y dentro de eso, lejos, el factor más frecuente es la automedicación con antibióticos. Porque el ocupar un antibiótico cuando no se debe, por ejemplo, de una infección viral y le dan antibióticos, eso produce de que las bacterias se vuelvan resistentes. Por ejemplo, tengo molestia urinaria, me tomo, no sé, una nitrofurantoína, lo tomo por un día y eso tiende a generar de que se seleccionen bacterias que sí son resistentes a dicho antibiótico. Y eso significa que después, cuando efectivamente tengo una infección, lo más probable es que ese antibiótico no le sirva. Por lo tanto, el uso inadecuado de antimicrobianos, de antibióticos, genera resistencia a nivel local y por lo tanto, por eso es muy importante que el uso de antibióticos sea por indicación médica y no por automedicación. Correcto. Oiga, doctor, bueno, ahí usted mencionó una de las prácticas que puede ser común aquí en la zona. ¿Hay otra práctica también que puede ser común que afecte esto? Sí, hay otros elementos que generan mayor resistencia antibiótica y también va en la misma línea del uso inadecuado de antibióticos, porque una cosa es tomarlo cuando no se debe y también otra cosa es no tomarlo por el tiempo que se debe. Por ejemplo, tengo una infección urinaria, ya el médico me indicó antibiótico por 5 o 7 días. Al día segundo me siento bien, dejo de tomarlo, ¿ya? Y eso también, el no practicar la adherencia o al seguimiento completo de la indicación puede generar de que también se genere resistencia antimicrobiana porque la infección no se considera tratada completamente, ¿ya? Por lo tanto, si es que a uno le indican ocupar un antibiótico por cierto número de días, la idea es tomárselo por el número completo. Claro. Y no solamente cuando uno se siente mejor. Claro, porque claro, hay algunos tratamientos que, bueno, no sé si será ahí los hombres, será lo más común, que no termina su tratamiento, que puede ser, no sé, ahí de 7 días por lo general, ¿cierto? Ahí usted me corrija, doctor. Y claro, ahí no termina el tratamiento y a los días posteriores se vuelve a tomar esta enfermedad y quizás con más fuerza, ¿o no? Precisamente porque, claro, no se considera la infección como tratada, ¿ya? Y por eso es importante que si a uno le dan un número de días de tratamiento, los cumpla al pie de la letra. Claro, hacer caso ahí a las indicaciones ahí de los doctores, de los facultativos. Oiga, sí. ¿Y qué recomendaciones usted pueden seguir las familias para poder prevenir esta infección y así disminuir el uso de antibióticos? En primer lugar, seguir las instrucciones médicas y en segundo lugar, no automedicarse, ¿ya? En buena medida, la gente toma antibióticos de forma innecesaria, por ejemplo, para las faringitis, ¿ya? Para la garganta, la gente se toma, por ejemplo, una amoxicilina. Eso es inadecuado. La gran mayoría de las infecciones respiratorias altas, que generan dolor de garganta, todo moco, son virales, por lo tanto no requieren antibióticos. Y también que la indicación de dar un antibiótico es médica. Hay, por ejemplo, en el escenario más frecuente de que la gente toma antibióticos es precisamente de los dolores de garganta. Hay algunos elementos que nosotros nos pueden indicar como cuando requiere antibiótico, que es, por ejemplo, cuando no tiene moco, cuando no tiene tos. Cuando es solamente dolor de garganta, fiebre, es más probable que sea una infección bacteriana. Pero nuevamente, las indicaciones médicas, ¿ya? Si es que tienen una duda respecto de si esto requiere antibiótico o no, vayan con el médico, ¿ya? Claro. Tenemos distintos recursos a nivel local, que es, por ejemplo, los médicos de morbilidad del CESFAM, el SAPU en las tardes, y también el servicio de urgencia, en caso de ser pertinente. De todas maneras. Oye, ¿y qué acción ahí toma el hospital local para poder educar a la comunidad y a los equipos también clínicos?
A nivel hospitalario tenemos un programa que se llama PROA, que es de Programa de Uso Racional de Antimicrobianos, ¿ya? Porque, como ya hemos comentado, dentro de los factores que vuelven más probable de que una bacteria seroma genere resistencia es el uso inadecuado del antibiótico. Dígase, un antibiótico que no corresponde por un tiempo que no corresponde. Y este programa en el que participamos múltiples profesionales busca que el antibiótico sea adecuado por la vía adecuada, por el tiempo adecuado. Y con eso reducir las tasas de resistencia hospitalaria. Ese es el principal recurso que tenemos a nivel local. Y también a nivel comunitario, bueno, son estas entrevistas que estamos realizando y que también llaman nuevamente a, por favor, no automedicarse. De todas maneras. Y lo otro, doctor, es lo que se ve mucho, bueno, se estila mucho en el norte del país, vemos ahí los reportajes a través de la televisión, que estos medicamentos, estos antibióticos, se venden ahí en la calle. Ahí, bueno, quizás un llamado también, no sé si sucederá aquí lo mismo aquí en Puerto Natales, pero el llamado a no adquirir estos productos tampoco, ¿cierto? Precisamente, los antibióticos se venden con receta médica, ¿ya? Retenida, ¿cierto? No necesariamente. Requiere una indicación médica, pero correcto. Es algo inadecuado que en las farmacias se vendan antibióticos sin receta. Y algo que también ocurre a nivel local. Hay algunas farmacias que venden antibióticos y que prescriben antibióticos, y que incluso indican antibióticos por cierto número de días, siendo que eso es completamente incorrecto. ¿Ya? El antibiótico se da con receta médica, ¿ya? Y la indicación de ocupar un antibiótico es una indicación médica. Oye, ¿y qué señales debe tener en cuenta ahí el usuario para consultar oportunamente y así poder evitar complicaciones de estas infecciones quizás maltratadas? Hay algunos, bueno, volviendo a la línea de que fuese una infección que fue diagnosticada por un médico y que le dejó la indicación por un médico, hay algunos elementos que nos pudiesen decir, tengo que reconsultar porque quizás no está respondiendo efectivamente. Generalmente las infecciones bacterianas cursan con fiebre, ¿ya? Generalmente si es que uno está en tratamiento por una infección y no mejora la fiebre o no mejora el cuadro clínico después de unas 48 o 72 horas, nosotros les recomendamos que reconsulten, porque puede tener una complicación a nivel local o puede que el antibiótico no sea el adecuado y tengan que ser ajustados. En general es eso, no falta de respuesta después de unos 2-3 días, ya sea fiebre o por el cuadro clínico. Por ejemplo, si está con una infección de piel, que el enrojecimiento no responda después de unos 2-3 días, o que siga con mucho dolor después de unos 2-3 días. ¿Bien? Pero también son indicaciones y pautas que nosotros entregamos al momento de dejar una indicación, que son las pautas de alarma. Okay. Y otra recomendación puede ser, doctor, que eso de recomendar, oye, yo tomé estas pastillitas, la azul con ahí, redondita, y me hizo súper bien. Es igual que se estira mucho entre la gente, los vecinos. Eso es un tremendo error, ¿ya? Y efectivamente es algo que ocurre muy frecuentemente. La indicación del vecino, del amigo, del familiar. A mí me hizo bien. A mí me hizo bien, eso no significa que el antibiótico le haga bien también. Porque cada persona es distinta, cada caso requiere evaluación particular y además la gente tiene alergias, por ejemplo. Hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y al darle dicho medicamento puede generar una reacción grave que puede requerir atención médica, ¿ya? Cada caso es distinto, cada caso amerita evaluación y de nuevo, la indicación es médica y siga las indicaciones de su médico. De todas maneras, estamos conversando con el doctor Pablo Ortiz del Hospital Augusto Esmamburgo y justamente en esta semana, que es la semana de la resistencia antimicrobiana. Oiga, ya en la parte final, doctor, un llamado que puede hacer el hospital a la comunidad a poder proteger efectivamente, ¿cierto?, de estos antibióticos en los próximos años. Lo principal, no se automedique, ¿ya? No tome antibióticos si es que no tiene una indicación médica y si le dan una indicación de tomar antibióticos, tómenselo por el tiempo que sea pertinente. Claro. Bien, y siga por favor también las pautas de alarma y en caso de no responder, reconsulte. Eso es. Bien. Así que bueno, ahí están las indicaciones que nos hace el doctor, y hacemos nosotros como medio de comunicación, hacemos el llamado a hacer caso a las indicaciones, en este caso de los facultativos, de los profesionales, de los doctores, en el caso del Hospital Augusto Esmar, a llevar al pie del callo, ¿cierto?, las indicaciones, los días que corresponde, el horario que corresponde para que quizás como comentamos al principio,
tenga que llevar a otro tratamiento quizá un poco más fuerte, doctor, ¿cierto? Sí, precisamente. Precisamente. Así es. Bueno, agradecer su visita, doctor, para educarnos a todos nosotros y a la comunidad de natales, ¿cierto?, en cuanto a este importante tema. Que esté muy bien, ¿ah? Mucho gusto, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Madonna.